Hoy en consulta con el especialista hablaremos acerca de una complicación de la diabetes. Nos referimos al pie diabético. Por supuesto, para hablar sobre este tema nos acompaña acá en estudio el doctor Javier Bravo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros para hablar de temas tan importantes relacionados con la salud y por supuesto siempre, ¿verdad?, esperando la participación de nuestra audiencia a través de nuestra página de Facebook como Canal 10 Nicaragua. ¿Cómo está? Gracias, Duriña, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Hablar de pie diabético o hablar de lesiones en diabético es algo muy importante. Sabemos que la mayoría de los pacientes han pasado por algún tipo de lesión, ya sea tan sencilla como una lesión tan grande que les puede conllevar a una amputación o los puede llevar a la pérdida de un dedito del mismo pie, de tal manera que este paciente puede que se complique o puede ser que salga bien. A detalle, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético no es más que una lesión que se caracteriza por afectación meramente de cualquier área del pie en un paciente diabético asociado a descompensación metabólica, es decir, asociado a fiebre, asociado a otra condición clínica que te puede llevar posiblemente a una lesión mayor. Y esto puede ocurrir a cualquier edad, solamente las personas obviamente, en el caso de los que no tienen un diagnóstico establecido como diabéticos, podrían estar desarrollando esto y quizá no darse cuenta. Así es, normalmente nosotros los asociamos cuando el paciente ya es diabético, llega a la consulta por una lesión, lo primero que se le pregunta es diabético. Pero hay algunos otros casos que el paciente no es diabético diagnosticado, pero que sí tiene factores secundarios o factores de riesgo, de tal manera que cuando el paciente sufre una lesión, lleva días, semanas o digamos meses de estar con esa lesión y no se cura, hasta ese momento que llega a la consulta se descubre que realmente el paciente es diabético, de tal forma que al momento de hacer el diagnóstico ya tenemos que tratar la enfermedad y tratar la lesión, que probablemente esa lesión le esté causando el daño meramente a la diabetes. ¿No importa la edad entonces en estos casos? No importa la edad, hay pacientes diabéticos tipo 1 que puede ser a cualquier edad, menos de 15, 20 años, pacientes diabéticos tipo 2 que puede ser las siguientes edades o pacientes de la tercera edad. Realmente la diabetes puede atacar a cualquier edad, solamente diagnosticarla y clasificarla en base a la edad que tiene y tratar la lesión si en caso la tiene. ¿Las características de estas lesiones, doctor? Sí, normalmente cuando las lesiones vienen, lo principal, hay una clasificación ya bien definida a nivel internacional, que es la escala de Wi-Fi, pero anteriormente se manejaba la escala de Warner, que significaba aquel paciente que tenía una lesión o un pie de riesgo. ¿Qué es un pie de riesgo? Aquel paciente que tiene callosidades, aquel paciente que tiene resequedad de la piel, aquel paciente que tiene, que se hace su pedicure y tiene una lesión en el lecho ungueal. Entonces, ese tipo de paciente es un paciente de pie de riesgo, ¿verdad? Como podemos ver aquí, el 15% de los pacientes con diabetes van a desarrollar pie diabético. Y a esto se ulcera más o menos de un 2 al 3%. Fíjate que en rojo es algo muy importante lo que dice. El 85% de los pacientes con amputación del miembro inferior les precede una ulceración. Es decir, que todas las amputaciones normalmente vienen por una ulceración. Y el 50% de estas amputaciones no traumáticas es la diabetes. Entonces, como podemos ver, es un alto porcentaje, de tal manera que el paciente se tiene que cuidar. Y la sobrevivencia después de una amputación del miembro inferior es del 3 a 3 años el 50% y a 5 años el 40%. ¿Por qué ponemos esta estadística? Porque normalmente cuando el paciente ya llega a una amputación es porque existe algún riesgo cardiovascular, es decir, que existe ya un daño en el corazón, un daño en el hígado, un daño a otro órgano. De tal manera que el 50% de las incidencias de amputación se puede dar en un pie contralateral después de los 2 a 5 años. Es decir, un paciente que sufre una amputación por una lesión precedida de una ulceración, a los 5 años este paciente puede tener otra lesión en el otro pie y puede seguir otra amputación, porque ya he visto pacientes que están amputados de las 2 piernas después de 5 años. Entonces, casi los estudios científicos han demostrado pues, que el paciente debe cuidarse para evitar que esta amputación llegue al siguiente año, ¿verdad? ¿Y cuáles serían, digamos, los factores que te pueden conllevar a este problema? Las enfermedades vascular periféricas. Esto es importante porque muchos pacientes no ven esto. Cuando uno le dice, es que el dedo se me puso moradito, se le puso negrito y de pronto hay que amputarlo hasta arriba. Significa que no hay circulación del todo. Pacientes que tienen neuropatía, es decir, aquel paciente que tiene daños y que no siente absolutamente nada, pacientes con mal control de glucosa, pacientes con deformidades del pie, pacientes que tienen presión plantar elevada, es decir, los callos donde hacen hiperpresión,
pacientes que tienen úlceras previas en el pie, el tabaquismo. Imagínate el tabaquismo, Sí. cualquiera diría que fumar no te va a generar un pie diabético, sí te lo va a generar por daño circulatorio, por daño al sistema nervioso. La mala visión, aquellos pacientes que tienen, digamos, ceguera o van perdiendo la vista, de alguna manera se tropezan ahí, tienen algo en el zapato, no lo revisan bien y por ende pueden sufrir este tipo de lesiones que al final vienen complicándose más. En el caso, bueno, ya hablamos un poquito sobre las características, ¿verdad? Las personas que son más propensas a padecerlo. En el caso, por ejemplo, de ¿hay algún síntoma que a uno le podría alertar de que sí pudiésemos estar frente a un caso de pie diabético? Exactamente, lo primerito que te podría decir yo es la resequedad en los pies. Paciente que tiene resequedad en los pies, de pronto te escamativa, ese paciente ya es un signo de que puede sufrir un pie diabético, está un pie de riesgo. Tiene que utilizar cremas hidratantes que te puedan ayudar bastante, visitar al médico. Y lo otro que es muy seguro es cuando el paciente tiene lesiones en la uña, como son los hongos, ¿verdad? O la onicomicosis. Esas son puertas de entrada hacia las bacterias y por ende pueden llevar a una complicación. Entonces, esos pacientes deben ser tratados antes que sufran una condición como es el pie diabético o como es una úlcera en X parte pues, del pie, por decirlo así. Aquí podemos ver algunas lesiones características en la uña de los pacientes, cómo están desviadas la uña, pacientes que tienen una uña amarilla totalmente, quebradiza, pacientes que tienen estas uñas oscuras, o aquella que podemos ver en donde el paciente se hizo un pedicure y de pronto se le encarnó, por decirlo así, entonces de tal manera que el paciente trata de buscar la consulta y esto va asociado a que probablemente su nivel de azúcar ande aproximadamente entre 300 y 400 la glucosa. Entonces esto complica más el problema porque al final estamos tratando la úlcera y a la misma vez tenemos que tratar la condición metabólica del paciente. Perfecto. Por ejemplo, dentro de los síntomas podría ser también lo que es el hormigueo o entumecimiento de las piernas. ¿Podría ser también otra alerta acerca de Otra alerta porque esto está asociado a la neuropatía diabética. Por ejemplo, ahorita que la gente acostumbra a ir a bañarse al mar y de pronto el paciente no tiene sensibilidad y camina por la arena caliente, se ensarta cualquier vidrio, digamos, cualquier tipo de objetos que sean cortopunzantes y por ende este paciente no lo toma en cuenta, pero al siguiente día existe la posibilidad de que esa lesión se ponga más roja y de pronto inicia fiebre, entonces ya el paciente tiene que ser atendido de manera inmediata. Entonces es una complicación tan rápida y hay algunos pacientes que se pueden identificar con lo que voy a decir, que dicen, bueno, entró a la atención por un dedito que estaba así y terminó amputado a la rodilla. Entonces, es algo que no se espera tan así, pero que sí se debe actuar de manera agresiva, es decir, se debe actuar inmediatamente, no dejarlo pasar. Muchos pacientes se automedican en casa, toman medicamentos inmediatamente, sienten que van bien porque tal vez conocen a alguien que tuvo estas mismas lesiones y de pronto el paciente mejora un poco, pero no ve que su nivel de azúcar está un poco mal y tampoco ve de que probablemente tenga problemas circulatorios, de tal manera que este paciente sí se puede complicar. En el caso, por ejemplo, de la sensibilidad, también pierden la sensibilidad. ¿Podría pasar esto también en las personas que están frente a un caso de pie diabético? Exactamente, casi la mayoría de los pacientes después que tienen 5 a 10 años de evolución de la enfermedad van disminuyendo lo que es la parte de la sensibilidad, va disminuyendo la circulación, van afectando el sistema nervioso. Por ende, algunos de los pacientes manifiestan sensación de ardor, sensación de caliente en las piernas, en la región plantar, que eso se conoce como neuropatía diabética. Entonces, una neuropatía diabética sí te puede llevar a una úlcera, te puede llevar a un pie diabético. Entonces, lo ideal sería que este paciente se cuide sus niveles de glucosa para que no sufra esta condición. Perfecto. En el caso, por ejemplo, sabemos de que tal vez nosotros a veces, como usted mencionaba, podríamos recurrir meramente a lo que son algún tipo de medicamento paliativo, ¿verdad? Para evitar, obviamente, o si sentimos algún dolor y, por ejemplo, lo que se puede tomar un analgésico y realmente el problema no lo estamos atendiendo. Entonces, en ese caso, como usted dice, que llegan los pacientes y al final van por un dedo y, como usted menciona, terminan amputándose hasta la rodilla. ¿Cómo hacer para evitar esto, doctor? Probablemente sí hay alternativas en las que obviamente no se tenga que recurrir a lo que es la amputación. Sí, Anduriña, normalmente nosotros siempre hablamos de temas relacionados a complicaciones, como es en este caso, pero también podemos hablar de soluciones. Normalmente cuando el paciente llega a la consulta, obviamente llega buscando una atención, llega buscando algo que le mejore, de tal manera que las recomendaciones son muy importantes y cuando al paciente le decimos, vea, no tiene que beber X líquido porque trae mucho azúcar, no debe ingerir azúcares refinados como los panes, por ejemplo,
y otro tipo de alimentos que le causen daño, es lo que más hace el paciente. Debe disminuir los carbohidratos, es lo que más hace el paciente. Debe medirse su glucosa por lo menos 2 o 3 veces en el día. Si está con insulina, no le debe fallar su dosificación. Si está con tratamiento oral, no debe de tomarlo, porque algunas veces los pacientes te llegan, no doctor, es que llevo 3 días, 4 días, se me acabó el medicamento y ya no lo estoy tomando. Entonces, ese rato o ese momento que pasa el paciente sin tratamiento, posiblemente la glucosa se eleve. Y si eso se asocia a un daño renal o a un daño cardiovascular, el paciente puede sufrir una condición. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el consejo, la recomendación? Que el paciente cuide su nivel de glucosa, que esté pendiente de su nivel de glucosa. Hace poco revisé un mensaje que tenía en el TikTok donde una paciente me decía, yo mi glucosa la manejo en 80 en ayuna y la manejo menos de 160 después de las comidas. Es decir, un paciente que está pendiente de sus niveles de glucosa es un paciente que le va a ir bien a futuro. En cambio, aquel paciente que te dice, doctor, yo no sé cómo anda mi nivel de azúcar, yo mis cintas se me acabaron, tengo más de un año de no chequearme el azúcar, pero yo me siento bien. Entonces, cuando ese paciente te dice eso, es que hay alta probabilidad de que el paciente se complique, y no solo de un pie diabético, se puede complicar de una insuficiencia renal, se puede complicar de una enfermedad cardiovascular, se puede complicar de una enfermedad hepática. Entonces, al final de todo esto, el azúcar o la glucosa juega un papel importante en todo lo que es la parte de las complicaciones de la diabetes. Y para mencionarte que estas complicaciones te pueden llevar a un problema en el trabajo, te puede llevar a un problema social, te puede llevar a un problema de depresión, porque el paciente obviamente no se siente bien, vas a ver que va a estar en cama durante un periodo de por lo menos 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, y estar llevándole la consulta a ese paciente se puede deprimir. Entonces, ¿qué es lo más ideal? Que el paciente se cuide antes que sufra una complicación. Perfecto, doctor. Recordarle, ¿verdad?, a nuestra audiencia que nosotros estamos en Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua, para que ahí perfectamente pueda dejarnos sus comentarios. Doctor, ¿qué pasa cuando hay otras enfermedades además de la diabetes, verdad? ¿Esto complica la situación o pudiese llevarnos realmente a, obviamente, poder empeorar la situación en cuanto a lo que es el pie diabético? Exactamente. Imagínate un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que se está dializando y de hecho evoluciona a un pie diabético o una úlcera. Es un paciente que calcularle el antibiótico no va a ser tan sencillo, estarle poniendo, porque se está dializando, antibiótico de amplio espectro también hay que regulárselo, pero a la misma vez tenemos que atender la úlcera. Entonces estamos jugando a atender la lesión y a la misma vez atender la enfermedad renal, atender los otros componentes que se van perdiendo, o aquel paciente que tiene una insuficiencia hepática, un paciente que tiene un daño hepático, que algunos antibióticos actúan ahí y hay que ser precavido a la hora de medicar, de tal manera que ese paciente es un poquito más complicado y por ende ese paciente se tiene que atender meramente a nivel hospitalario, porque este tipo de lesiones se ven multidisciplinarios, lo tiene que ver no solo el diabetólogo, también lo tiene que ver el internista o lo tiene que ver el ortopedista o el infectólogo, una serie de médicos que al final es para el bien del paciente. Entonces, por ende, lo ideal sería que el paciente no se complique, se chequea a tiempo, inclusive el simple hecho de estarse tomando la presión arterial, inclusive ahorita con estos calores que están haciendo, diario, te va a ayudar a un diagnóstico y te va a ayudar a evitar una complicación, como es en este caso la lesión de pie diabético. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook, agradecemos, ¿verdad?, sus buenos deseos, acá nos mandan bendiciones, doctor, y agradeciendo siempre el tema, especialmente a Enrique Linda Álvarez, que nos está escribiendo. También vamos a leer un comentario y es acerca de, bueno, nos dice que su mamá es una señora de 79 años que tiene insuficiencia venosa y que tiene como 1 año con una llaga en un pie. Dice que todo el tobillo tiene, hasta el tobillo tiene lo que es la piel negra. Dice que quiere saber a qué se debe y que no es diabética. Exactamente. Fíjate que ese es otro tipo de úlcera. Esa es úlcera varicosa, se le llama, por insuficiencia venosa. Creo que ahí hay que tratar la lesión, verificar si no está infectada, verificar la dimensión, utilizar medias compresivas para que el problema venoso logre mejorar un poco. Pero sí han habido pacientes que se han tratado y que han mejorado. Por ende hay pacientes que no ocupan la media a pesar que uno se las envía, porque muchos les tallan y las abandonan. Entonces creo que hay que darle un seguimiento más cerca. Me imagino que hay que cambiarle los hábitos alimenticios también y verificar qué grado de obstrucción, digamos, del sistema circulatorio tiene para poder tratar esa úlcera. Pero dice que tiene, bueno, una llaga en el pie y esto, y tiene todo el tobillo negro. ¿Realmente no es un factor de riesgo eso? Ya, de hecho, ya es un factor de riesgo. El problema circulatorio ya es un factor de riesgo, por eso es que se le hizo la úlcera. De hecho, esa coloración son por los cambios meramente circulatorios.
Perfecto. Tenemos otro comentario. Dice, ¿puedo dejar los fármacos y controlarme el azúcar con infusiones y buena alimentación? Depende de la edad, depende de la edad del diagnóstico. Un paciente ya con 10 años de diabetes tiene que utilizar obligatoriamente tratamientos. Paciente recién diagnosticado puede mantenerse con estilo de vida saludable y el control de lo que es la parte de la alimentación lo puede hacer, pero siempre tiene que estar pendiente si el nivel de azúcar se eleva en un momento, acudir al médico. ¿Cómo se tratan lo que es el pie diabético? El pie diabético normalmente se puede tratar, si es proceso infeccioso, utilizar antibiótico-terapia. Si es por lesiones y no están infestadas, se puede utilizar algún tipo de gel, crema o otro tipo de tratamiento que te ayuden a levantar el tejido y mejorar un poco la circulación. Casi la mayoría de los pacientes se le introducen tratamientos para que mejore la circulación y tratar en algunos casos que van asociados a dislipidemia, como el colesterol y triglicéridos, pues tratarlo a la misma vez para que el paciente tenga mejor flujo y de esa manera logre recuperar lo que es la parte del tejido y de esa manera levantar el piel, pues en este caso la lesión. Si es en un dedo y si ese dedo está afectado meramente, pues igual se puede tratar de tal manera que evitar que ese paciente caiga en amputación. Nuevamente, si aparece una vez, podría reaparecer o hay que estar un poco más pendiente de algún tipo de lesión, algún tipo de cortadura, obviamente porque podría repetirse. Sí, tengo pacientes que han repetido en ocasiones los pies diabéticos, podríamos decirte una vez al año, 2 veces en el año, o a veces cada 3 años pueden tener algún tipo de lesión. Normalmente lo ideal sería que el paciente haga un poco de ejercicio para que su sistema cardiovascular esté activo, evitar un poco el sedentarismo, porque sabemos que la mayoría de de los pacientes se manejan sentados, otros pacientes se manejan de pie, que son daños que te pueden ocasionar al sistema vascular. Por ende, creo que cambiar el estilo de vida un poco te puede ayudar a que el paciente pueda evitar este tipo de condiciones. Y es triste pues ver pacientes que de algún momento andaban caminando y de pronto andan en muleta o en silla de ruedas por una amputación, porque no se cuidaron. Entonces creo que deben de cuidarse de antemano, evitar el exceso de consumo de alcohol, porque eso te puede dañar la circulación. Son cosas que uno no ve en el momento, uno anda caminando tranquilo, pero su problema circulatorio se está minorando cada vez más y cuando ya tiene la lesión es porque ya se presentó un daño que ha venido crónicamente afectándolo. En el caso de actividades laborales de uno, también podrían de exponernos más a este padecimiento. Así es, por ejemplo, los pacientes que trabajan de guarda de seguridad, ¿verdad? Que pasan casi 12 horas o 8 horas de pie, por lo menos tendría que sentarse de pie, sentarse, que le ayude un poco al sistema vascular. Quizás en los primeros momentos pueden aguantar primer año, 2 años, pero con el tiempo las venas se van afectando cada vez más, de tal manera que este paciente puede recargarse sus miembros inferiores, inflamarse y causarse lesiones. Pero no solo ese es el hecho, sino que también el paciente debe cuidar su alimentación, porque imagínate un paciente con obesidad, estar de pie aproximadamente más de 10 horas o máximo 4 horas, ese paciente puede sufrir de dolor en la columna, dolor articular, dolor en la espalda, de tal manera que el paciente no solo va a tener una posible lesión en el pie, también un problema que le puede atacar meramente lo que es la parte de las articulaciones, versus aquel paciente que es delgado, que aguanta su peso y que no va a sufrir de daños meramente articulares. En el caso de los conductores también sabemos que se permanecen bastante tiempo en una posición, también podrían exponerse a esto. Exactamente, así es. Los conductores normalmente, porque me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, los que andan taxiando, muchos utilizan lo que es la parte plantar para, como nosotros, pues que conducimos la región plantar en la parte del clutch o frenar, entonces eso te va provocando una hiperpresión en lo que es la área de la región plantar, se forma un callo y eso te puede propiciar a una úlcera, siendo diabético. No siendo diabético te puede provocar el daño, pero a la misma vez también te puede provocar lesión, de tal forma que ese paciente le puede ir bien. Y sobre todo cuidar la alimentación, porque casi la mayoría de los pacientes consumen bebidas meramente endulzantes, no toman agua del todo, la alimentación basada solamente en carbohidratos, a pesar que andan trabajando y ganándose la vida, pero más sin embargo tienen que cuidar la alimentación para que sigan trabajando y a la misma vez pues llevar alimentos pues a su casa. Perfecto, además obviamente de lo que es la alimentación sana, ¿verdad? Una buena alimentación y evitar el consumo de estos productos que usted menciona, ¿algunas recomendaciones adicionales, doctor, para finalizar? Lo principal, ¿verdad? Como ahorita estamos entrando en la víspera de Semana Santa o el verano, lo más recomendable ahorita que los pacientes tomen bastante líquido, se mantengan hidratados. Lo segundo, que chequeen sus niveles de glucosa
Lo tercero, que eviten el exceso de consumo de alcohol y de cigarrillos. Lo cuarto, que tengan una dieta saludable, a pesar que uno puede ir de vacaciones también, la dieta que puede hacer en la casa la puede hacer también fuera. Lo tercero, llevar su glucómetro a mano y su tomapresión y estar siempre en contacto con su médico de cabecera, porque el médico le va a orientar las actividades que puede hacer y algunos signos y síntomas que tenga en el momento, pues acudirán del médico para que lo oriente mejor o lo trate si es necesario. Muchísimas gracias por esa información tan importante. En pantalla aparece el contacto telefónico del doctor Javier Bravo. Si usted tiene alguna duda, él perfectamente puede darle respuesta a eso. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos.